El trabajo que les voy a presentar está basado en la experiencia tanto en el aula, o sea, en las clases de licenciatura y de posgrado, y tratar de encontrar metodologías que sean más eficientes para un trabajo que sea con impacto hacia la comunidad, no solamente en lo local, sino también en el global. Y bueno, este es un trabajo que todavía está en proceso, ¿no? Pero en enseñanza se deben de considerar por lo menos la inclusión de 3 métodos: el aprendizaje experiencial, la cátedra y la discusión en grupo, en donde el primero tiene mayor resonancia e importancia en forjar a egresados que sobrevivan en la comunidad, en donde serán la fuerza productiva y el futuro de la misma. Algunas investigaciones documentaron los beneficios de combinar estos métodos en educación de posgrado y superior, y en el caso de la universidad, cuando esta universidad, pues yo he tratado de aplicar estos métodos en los cursos en los que he dado clase. El presente trabajo tiene como finalidad ilustrar cómo el uso de estos 3 métodos de enseñanza en la conceptualización sobre la frontera México-Estados Unidos puede mejorar la aplicación del conocimiento en beneficio de la comunidad y dar una definición basada en experiencias de vida y un giro a la teoría dominante. En particular, se analiza la construcción y aprendizaje experiencial de la frontera entre México y Estados Unidos, en donde se construye y deconstruye lo que la frontera ha basado en una educación dialógica y experiencial. Los profesores y los estudiantes tienen relaciones con las historias que dan forma a los procesos fluidos de interacción en el aula, como bien lo señaló Paul Freire en su momento. Y esta fluidez es solo viable cuando los diálogos están presentes en el proceso educativo. Paul Freire, de manera correcta, notó que la educación dialógica es la práctica de la libertad, donde el contenido del programa no es elaborado desde el conocimiento y la cosmovisión de los educadores, más bien son ambos. Los estudiantes y el profesor o la profesora se relacionan activamente en construir sus cosmovisiones de manera recíproca. Esto se oye muy bien en la teoría, ¿no? Y en la práctica cómo se realiza, y es más difícil aterrizar. De acuerdo a Boyer, lo que se enseña en las universidades y en las escuelas de educación básica e intermedia debe tener un modo o un núcleo en común de enseñanza para la vida y de sobrevivencia, sobre todo en lugares en donde se vive la exclusión, pobreza y violencia. Y el ejemplo anterior pues nos da eso, demuestra, ¿no? En el ejemplo sobre los profesores de arquitectura que tratan de tener incidencia en la comunidad, y en donde pues las fotos nos demuestran que hay tal incidencia de pobreza. Siguiendo con este principio pedagógico, yo diseño el contenido de mis cursos tomando en cuenta más de un método de enseñanza, en donde se eduque para la sobrevivencia y con base en la experiencia humana. Entonces hay que plantear algunas estrategias que se pueden utilizar para mejorar la aplicación del conocimiento en beneficio de la comunidad, de la región, de los universitarios y de los egresados. Por lo cual considero y llevo a la práctica que la enseñanza se debe de considerar por lo menos el uso de 3 métodos y no que un solo método sea el dominante en un aula. Para eso entonces tenemos que pensar en el aprendizaje experiencial, en la dictar cátedra y en la discusión en grupo, en donde el primero tiene mayor resonancia e importancia en forjar egresados que sobrevivan en la comunidad, en donde serán la fuerza productiva y el futuro de la misma. Algunas investigaciones documentaron los beneficios de combinar estos 3 métodos en la educación de posgrado y superior. Este trabajo tiene como finalidad explorar los mismos. Los métodos para enseñanza de impacto a la comunidad. En 1998, Gardiner condujo una revisión de la literatura sobre la calidad de la educación y las experiencias efectivas en el aprendizaje en la educación superior y de posgrado en los Estados Unidos. Él notó la necesidad de cambiar de enseñanza tradicional basado en dictar cátedras, y se abrazaron diferentes metodologías que perduraran con resultados de aprendizaje a largo plazo, es decir, que no se les olvidara después de salir del aula. Durante las últimas 2 décadas, los profesores de trabajo social han practicado el aprendizaje experiencial con resultados positivos. De ahí que, por ejemplo, lo que yo enseño es antropología. Y entonces para la antropología esto es bien importante porque nos tenemos que tomar de otras disciplinas y eso nos hace la interdisciplinariedad que es básica ahora no solamente en antropología, sino en otras disciplinas. Este método estresa el proceso para adquirir destreza y conocimiento a través de las experiencias de vida. Los estudiantes activamente se involucran en la adquisición y retención del conocimiento, en el desarrollo de las habilidades críticas del pensamiento y favorecen la interacción entre los estudiantes y o la profesora.
Por ejemplo, Webby de manera exitosa aplicó el aprendizaje experiencial en los cursos sobre trabajo social que enseñó a nivel licenciatura, maestría y doctorado. O sea, tienen los 3 niveles con un solo profesor. Ella argumentó que la práctica del trabajo social ha sido beneficiada por el aprendizaje experiencial en 3 áreas. Primero, lo experiencial se extiende más allá de las limitantes del curso. Incide en la educación, en la solución de problemas a nivel personal, familiar y local. Segundo, conforma las actitudes y habilidades que ayudan a la práctica, es decir, que los estudiantes van a salir con esas herramientas para lo que viene después, el trabajo o la vida diaria. Y tercero, da a los estudiantes la oportunidad de vivir o experimentar ciertos eventos que retan la práctica, es decir, que los estudiantes sientan que no pueden y ya cuando están realizando su trabajo o están aplicando los conocimientos se dan cuenta que sí pueden. Sus hallazgos enfatizan al aula como un aprendizaje experiencial en donde existe una diversidad de actuar y el ser representado. Por lo tanto, esta práctica del aprendizaje experiencial es muy útil para poder adquirir y desplegar conocimientos entre y a través de los estudiantes. En contraste, el método de dictar cátedra solo se centra en la experiencia del instructor. Es lo que comúnmente sabemos. Llegan los profesores, dictan cátedra, uno se pone a escribir y eso es todo. Hay poca interacción entre los estudiantes y los profesores y es totalmente controlado por el profesor. Y esto, sin embargo, es muy efectivo, porque muchas veces se tienen que cumplir objetivos y se tienen que cumplir metas a corto o largo plazo, y eso te permite tener mayor control de eso, ¿no? Y de abarcar mucho material en una sola sesión. Un número creciente de estudiantes notaron que este método es el menos eficiente y si se utiliza como única herramienta de enseñanza para la retención de conocimiento y en el desarrollo de habilidades. En adición, otros estudios documentaron casos en donde los profesores que dictaban cátedras dejaron la academia dando el estrés y la alienación que experimentaban en el salón de clases y en la universidad. O sea que muchos maestros también entraban en conflicto y se iban corriendo. No quiere decir que todos, ¿verdad? Aún y con estas adversidades, este método de enseñanza tiene resultados positivos en el aprendizaje cuando se usa en combinación con otros métodos de enseñanza. Y vale la pena mencionar 2 estudios. El primero ilustra cómo la profesora Cano, española, añadió múltiples evaluaciones a su método de enseñanza tradicional de dictar cátedra y prácticas en el laboratorio en su curso sobre información de sistemas distribuidos del Instituto Tecnológico de Cartagena, España. Algunos resultados incluyeron mayor participación de los estudiantes, mejora en las calificaciones y en su desempeño académico. El segundo desarrolla la idea de incluir la participación de investigación-acción, por ejemplo, drama y actuación. Entonces tenemos un contraste bien interesante. Por un lado tienen una ciencia dura y por el otro tienen uno en las artes. En este caso, aprender en una clase sobre drama griego en la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica. Este caso es bien interesante porque tienen los mismos resultados positivos. El profesor Seaman documentó los resultados positivos de un curso que había sido considerado aburrido y sin relevancia para la vida de los estudiantes, en donde el profesor llegaba y dictaba cátedra. Ahora tenía un fuerte nivel de participación y motivación, y de tener poquitos estudiantes, llegó a tener una cantidad estratosférica que tuvo que abrir más de una sección. Estos ejemplos dan solo una idea del buen empleo que puede ser el método de dictar cátedra cuando es añadido a un corpus de métodos para el aprendizaje experiencial. Y finalmente la discusión de grupo, que esto es un método que se utiliza muchísimo en el posgrado cuando se está enseñando a nivel maestría o doctorado. Es un método que motiva a los estudiantes a participar en el aula mientras comentan o responden a las cuestiones o preguntas señaladas por sus profesores o los compañeros de aula con relación al material que se analiza en clase. Además, da la libertad de expresar y desarrollar su pensamiento crítico, los estudiantes se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se motivan a explorar y cuestionar sus propias cosmovisiones, que ese es el fin último de la enseñanza, cuestionar en dónde está uno posicionado. En principio, existe un diálogo y tanto los estudiantes como los profesores se dedican a construir y deconstruir sus cosmovisiones de una manera dialógica y respetuosa. El uso de estos métodos ha sido utilizado en diferentes lugares y esto nos puede servir para explorar la frontera. Las historias elaboradas aquí representan una mezcla de las experiencias de los estudiantes y de mí como profesora sobre la frontera México-Estados Unidos.
Consecuentemente, en mis seminarios de posgrado y cursos de licenciatura, creo diálogos entre los estudiantes y, por supuesto, que yo. Al mismo tiempo, incluyo mis comentarios y mis experiencias al cruzar la frontera, ya que esto conlleva a refinar y criticar los mismos conceptos. La temática de la frontera ha sido abordada para entender la diversidad, conflicto, identidad y las restricciones políticas y sociales. La frontera del oeste americano, el caso que nos ocupa aquí, una foto de Tijuana, a donde se ve precisamente esa frontera, toda con un muro y con bastantes púas, pues fue el tema que se ha debatido muchísimo en Estados Unidos, desde el siglo XIX y antes. Frederick Jackson Turner en 1993 dio cierre a la expansión de la frontera americana en un documento que envió a la Asociación Americana de Historia, en donde las imágenes de domesticar a la frontera a través de la civilización y democracia dio un panorama de cómo construir el oeste. Los estudiantes, en este caso, cuando estamos tomando el curso, pues se van de la mano en diferentes periodos de tiempo y diferentes momentos de describir y conceptualizar la frontera, arrancando desde Jackson Turner, que presenta este cierre, que realmente no fue cierre, sino una apertura, porque entonces vino todo lo del destino manifiesto y de moverse hacia el oeste y todo lo demás que conllevó a esta idea de no cierre, sino de apertura. Y también, por otro lado, los turnerianos, que se limitaron al estudio o foco de estudio a estudiar las minorías y sus contribuciones, pero solamente del lado de donde estaban, el lado que era español, por decirlo así. Aquí, en este momento, el concepto que nos ocupa en cuanto a teorizar sobre la frontera no es dar un cierre, una limitación en estudiar la frontera y la construcción de las fronteras nacionales entre México y Estados Unidos, sino más bien es un modelo de interrogación basado en la nación, en donde no se utilice nada más la nación México-Estados Unidos, como en el caso de los boltonianos, sino más bien mapear las fronteras, que comprende un diálogo entre estudiantes y profesores y los métodos anteriormente mencionados que faciliten una práctica dialógica. Yo, en esta cuestión, menciono y trato de motivar a los estudiantes, si es que han cruzado la frontera o saben algo de la frontera, que expresen sus ideas sobre la misma. Y además, en pequeños grupos, los estudiantes discuten las lecturas que llevan realizadas sobre lo mismo, tanto teóricas como algunas novelas que se han escrito precisamente sobre la frontera. En la segunda parte de la sesión se deja al grupo que fluyan un poco sus ideas, y esto da un poco de fluidez, ya que se pueden intercalar las ideas de unos a otros, su posicionamiento con respecto a la lectura teórica de la frontera y las comunidades que de ella emergen que no convergen. Es decir, qué opina la gente misma sobre la frontera. Y bueno, pues aquí les voy a dar también una idea de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, que es totalmente diferente a la frontera que podemos tener entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Tijuana, y por este lado tienen a Sault Ste. Marie, que está en el norte de Ontario. La frontera mexicana parece un lugar que da la bienvenida y que no cuestiona al que cruza, ya sea residente, ciudadano o visitante. En cambio, los Estados Unidos demandan más por cuestiones de seguridad y por tener una ciudadanía mexicana. Esos fueron algunos de los comentarios que les voy a mencionar, que emergen en cuanto a la discusión o a la cuestión dialógica de experiencia. Y comenta un estudiante, y cito: yo me sorprendí del alambrado con púas, pues parecía como si estuviese pasando por el corredor de una cárcel. Mi tío ya me lo había dicho, no importa que seas chicana, la espera es larga y con muchas preguntas de regreso a casa. Pero lo más impactante fue cruzar caminando a Tijuana por San Isidro. Nada de preguntas, nadie te checa nada, entras libremente a México y sin papeles. Otros estudiantes mencionaron la libertad que se siente al cruzar la frontera del lado mexicano, al representar un lugar de esparcimiento y de goce, comprar, comer, relajarse, así como tomar e ir a los antros. La frontera del lado mexicano representa un importante nido para los bebedores de Estados Unidos. Los adolescentes cruzan para tomar alcohol y los servicios sexuales de las sexoservidoras. El ir de compras es otra actividad que les recuerda la frontera, tanto de comercio legal como ilegal. Las plazas o malls, las ofertas, la comida, la ropa, y de ahí droga también, alcohol, armamento y el tráfico humano. Nosotros compramos nuestra despensa ahí,
También la gasolina, nuestros zapatos, ropa y demás. Es más barato en San Diego. Hay más variedad. Me gustan las hamburguesas, los wings. Tijuana es muy caro. Y sí, ustedes van a Tijuana y les cuesta carísimo muchos de los productos que se cruzan la frontera y salen 20 pesos. Mientras que en México te los venden a 100 pesos. Y ahora más con la reforma. Bueno, la familia es otro punto de conexión con la frontera y de vivencias. Ahí se visita de uno y otro lado a los que se quedaron atrás o a los que se ven cada vez que hay un velorio, bautizo, matrimonio, fiesta patronal, entre otros. La frontera se vive como un lugar de lo local y de lo global, un lugar de encuentro en donde el sentimiento de ser extraño se diluye y lo no familiar se vuelve familiar, y lo nacional se encuentra con lo transnacional. La discusión nos lleva a resumir las construcciones de raíz de la frontera, es decir, epistemologías desde la raíz, la deconstrucción del concepto frontera y volverlo a construir desde lo que las personas mismas viven y cómo viven esa frontera. El diálogo entre los estudiantes genera un cierre tanto teórico como práctico que se puede aplicar en la vida posterior, en la praxis, en las políticas públicas, en el trabajo, en el análisis de lo que es la frontera y el cruzar esas fronteras. Un tema controversial que hoy en día es causa de debate y malestar. Pues yo solamente quiero concluir y decirles que esto es nada más un ejemplo de cómo se pueden aplicar estos tres métodos y que la incidencia que tengamos como profesores dentro de esta universidad pues es muy importante, porque no solamente estamos sembrando semillas, sino que esas semillas van a crecer y en un momento dado van a trabajar y van a tener una incidencia tanto local como global. Y esa es la importancia y la relevancia de tener este tipo de foros que nos sirvan para abrir las perspectivas y ver hacia dónde vamos. Muchas gracias.